esta semana el tema de la discusión de los números de la pobreza y su relación con la inflación creo que fue uno de los grandes temas dominantes. Y sobre este tema vamos a hablar con Leonardo Fabre, que es secretario general del gremio del ANSES, con el diputado nacional y expresidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, del PRO, y con Carlos Burgueño. Fabre, para la CGT, usted pertenece a la CGT de Moyano, ¿cuál es el número, la cifra, a su juicio o a juicio de la CGT, de la pobreza hoy en la Argentina? Bueno, las mediciones últimas de CGT indican que estamos en un porcentaje mucho más importante que lo que oficialmente el gobierno reconoce. ¿Ustedes hablan del 30%? Sí, aproximado, porque hay un segmento que está, digamos, en la marginalidad más absoluta. Pero ellos siguen midiendo a través de mediciones. Bueno, últimamente no las pudieron dar, ¿no? No, claro, han decidido no darlas. Han decidido no darlas porque los mecanismos siguen siendo los mismos, lamentablemente. Así que hoy nos cuesta mucho desarrollar una estrategia de paritaria, por ejemplo, en función de que la inflación tampoco está siendo correctamente medida. Así que las decisiones que venimos tomando, como en el caso del día de hoy, son en función ya de una emergencia, ¿no? Una emergencia. Consideramos puntualmente que se debería declarar una emergencia social y económica en el país, que se debería crear un consejo económico-social con todas las partes políticas, sindicales, inclusive de fuerzas sociales, para llegar a un consenso que realmente sepamos de dónde arrancamos para poder negociar un aumento salarial. Pero de pronto las consecuencias empiezan a superar a las causas y hoy, por primera vez, al menos de que yo recuerde, un plan de lucha de la CGT incluye la inseguridad como un punto central. De hecho, la movilización del día 14 del mes próximo que hemos organizado se basa puntualmente en eso. Y creemos que debemos ser, digamos, muy profundos en la reflexión de este tema. Y también nosotros, como movimiento obrero, empezar a tener una visión un poco más distinta, ¿no? De hecho, de la acción gremial. De hecho, la movilización va a ser distinta a todo lo que se ha visto hasta ahora. No va a haber discursos, va a haber otro tipo de simbología. Queremos llamar a la reflexión al pueblo argentino todo. O sea, Federico, seguimos escondiendo los numeritos, no podemos tener diagnóstico. Tal cual, Argentina se ha quedado sin estadísticas, pero literalmente sin estadísticas, ¿no? Claro. Hace un año la presidenta anunció una tasa de pobreza del 4,7%, hace un año, y nosotros dijimos, no sé de qué se va a disfrazar el año siguiente, porque si los ingresos siguen creciendo con la inflación y los precios con los precios del INDEC, vas a tener que informar una pobreza de cero que claramente se contradice con la realidad, ¿no? Ellos miden 36, la UCA mide 27,5, lo que está clarísimo es que la pobreza en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha aumentado. Ha aumentado en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como también vamos a reconocer que entre el año 2003 y el 2007 hubo una baja importante en los niveles de pobreza. Y bueno, me parece que tenés causas coyunturales y causas estructurales, ¿no? Las causas estructurales de que Argentina en 20 años no tiene menor nivel de pobreza, claramente es la educación, eso es clarísimo. El otro día uno mira un país como Israel, en Israel la mitad de la gente en edad laboral tiene título universitario, nosotros la mitad de la gente que está en edad laboral no termina el secundario, la gente que está entrando. Entonces hay un tema estructural que va a ser imposible corregir el problema de pobreza. Que incluso con los números que tienen, los reales, mucho se esconde, porque a los pibes en el colegio dice, déjalo, que no repitan, del 50, pasa con dos, o sea que también está dibujado. Eduardo, del 50% que termina, solo el 50% comprende el texto. Pero eso es lo estructural. En lo coyuntural, claro, la inflación es un impuesto que le pega a los que menos tienen. Entonces, si vos te elegís financiarte con una inflación tan alta, claramente vas a tener un problema con la pobreza,
la marginación, y a eso hay que sumarle un punto adicional que nosotros lo vamos a poner en la agenda legislativa del PRO, que son los aportes patronales para los niveles de menores ingresos. Argentina es una economía que todos creemos que lo importante es el empleo, que el empleo formal, con el empleo formal viene la inclusión, viene la seguridad previsional, vienen las obras sociales, y lo único, y el bien al cual más le cobramos impuestos es al trabajo. O sea, los impuestos que tiene el trabajo, tanto lo que tiene que pagar el propio trabajador como lo que tiene que pagar el empresario, digamos, son impuestos altísimos. Entonces creo que tenemos que empezar a decir, empezando de los salarios más bajos hacia arriba, empezar a decir, esa carga tributaria tiene que caer, tenemos que tenerle prioridad a eso. Entonces, ¿eso no afectaría a las jubilaciones? No, porque uno lo que hace es busca el financiamiento por otro lado. O sea, nosotros estamos con impuestos, te doy un ejemplo, por ejemplo, en todo momento nos preocupamos por el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sí. Pero el impuesto a las ganancias lo paga el 15% más rico de los trabajadores. Que es el motor de la economía también, ¿no? Todos son el motor de la economía, el 15% es el 15%, y después tenés el 85%, el 85% es los que tienen menos salario. Entonces digo, ¿por qué no pensamos en un mínimo no imponible de los aportes también? Para que los trabajadores con menores niveles de ingreso puedan ser contratados formalmente, puedan entrar en la inclusión. Eso lo intentó Cavallo ya, ¿no? Y muy bien no nos fue con eso. Pero vos sos defensor del trabajo. Por supuesto. Entonces me parece que lo primero que vas a estar de acuerdo es que si le podemos bajar los impuestos al trabajo, el trabajador va a estar mejor. Seguro. O sea, nunca desde el trabajo se puede defender grabar el trabajo. Pero si hay algo que ha sostenido la economía del gobierno, ha sido el ahorro de los trabajadores a través del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que creo que ha sido una de las pocas cosas que realmente se puede... No, pero nadie está hablando de financiar eso, ¿no? Estoy diciendo como bajamos los aportes... Como el mismo proyecto que presentó el Ejecutivo de baja de aportes que se está discutiendo en el Senado... y sí, con el cual tampoco estamos de acuerdo. Ok, pero el propio proyecto dice, esto es un cierto monto, son 4.000, 5.000 millones, vamos a derivar de otros lados para asegurar la cobertura. No, porque eso estamos totalmente de acuerdo que hay que preservarlo, pero de preservado eso, tenemos que bajar los impuestos al trabajo. Carlos, ¿cuál es tu visión de inflación, pobreza, datos? No sé si fue en noviembre del año pasado que vinimos acá y hablamos de los 6 pesos que se necesitaban por día para comerse. Y hablábamos de, bueno, esto evidentemente en algún momento va a chocar el gobierno con estos datos. En algún momento, estábamos hablando de pobreza y no da para la risa. Pero la cantidad de bromas que se hacían en ese momento con esos 6 pesos por día por una familia. ¿Viste precios cuidados? El acuerdo de precios cuidados. Todo se trata de hacer una canasta básica según los precios cuidados. Y da, sumando cada uno de los valores, comprar los productos que están en esa canasta, 3.200 pesos por mes que tenés que gastar comprando alimentos, bebidas, artículos de limpieza, etcétera, de esa canasta. Y el salario mínimo es 2.300 hoy. Pero esa canasta de pobreza de diciembre te decía que con 600 pesos la pasaba... 3.300, el salario mínimo intermóvil. Sí, 3.300. El precio cuidados era 3.200. Pero aquella canasta de pobreza de diciembre te daba que con 600 pesos, 700 pesos la pasaban bomba. O sea, cubría todas tus necesidades y no había problema. El país de las maravillas. Y había algunas cuestiones que daban más para la risa. Formosa es una provincia con problemas reales de pobreza, de indigencia, etc. Según los datos de diciembre, Formosa estaba a punto de vencer el desempleo. Tenía un desempleo de 2,5% y un nivel de pobreza de un poco más de 6%, un esfuerzo más, y Formosa eliminaba la pobreza. En algún momento esos datos iban a chocar. Y lo que hizo el gobierno, o el Ministerio de Economía, es decir, bueno, no jugó más. Es lo que sí, a ver, te retirás como un té, bueno, desarmo el juego. Y después vemos cómo seguimos jugando. Lo que podemos llamar a la realidad de todo esto es el movimiento obrero. Somos los que tenemos la responsabilidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Yo sé que más de una vez el pueblo, nuestra ciudadanía, nuestra sociedad no admite determinadas acciones del movimiento obrero,
Pero la verdad que ahora las están pidiendo, la gente está pidiendo acción. Pero con todo respeto, hay una realidad. El único que puede medir la inflación y el único que puede medir la pobreza, en consecuencia, por una cuestión de plata, de lo que cuesta hacerlo, es el Estado, es el sector público. Está bien que ustedes hagan un aporte, que la UCA haga un aporte, que bueno, la oposición también tiene su medición de la inflación, pero por una cuestión de capacidad económica, si querés, y además de saber hacerlo, el único que te puede decir cuántos son los pobres, debería hacerlo, es el Estado. Fabre, en relación a los despidos, que solo hablamos ahora del sector industria automotriz, ¿no? Pero después hay pequeñas empresas, medianas. Se habla de suspensiones, ¿no? Y despidos también, ¿eh? Despidos, y despidos también. Sí. Y adelante, ¿cómo lo están viendo eso ustedes? ¿Lo ven en crecimiento? No, bueno, hoy el discurso de Moyano fue muy claro, ¿no? A ver. Dijo que no... O sea, hoy vimos un Moyano de... Yo recordé al Moyano de la década neoliberal hoy, fundamentalmente hoy. ¿Es el que más le gusta? En aquel momento era... Porque hay varios. No, ese Moyano fue fundamental para el país, digamos, ¿no? Sí, igual hoy Pablo Moyano muy feliz no fue. Pero bueno, también se dan estas situaciones, en el conflicto, en la fricción, se dan estas situaciones. Pero hoy hubo un Moyano muy duro, un Moyano que yo lo conozco de hace 20 años más o menos, que estamos juntos. ¿Qué dijo? Y dijo que no va a permitir un solo despido. Y que vamos a ejercer, como debe ser, todos nuestros derechos sindicales, ¿no? Para no permitir un solo despido. No, pero despidos ya hay. Sí, bueno, habrá despidos, pero también va a haber una reacción sindical, ¿no? Nosotros éramos 11.000 trabajadores en ANSES y en el año 96 quedamos 6.500. Claro que hubo despidos, pero organizamos un plan de lucha de largo alcance. Bueno, hoy somos 16.000 otra vez. O sea, uno puede tener despidos. Ahora uno se pone como objetivo, como dirigente, recuperar a esos trabajadores, recuperar la energía, porque acá lo que pasó, se congela la economía para bajar el problema económico, pero en el medio estamos los seres humanos, ¿verdad? Estamos los hombres, las mujeres y fundamentalmente la familia. Federico, ¿cómo ves en este momento? Nos quedan unos minutitos la situación económica hoy, porque da la sensación de que el ajuste lo está haciendo el sector privado, no baja el gasto público, no se transmite confianza para las inversiones. Tomo una cosita de Leonardo que me parece muy importante, porque creo que él lo que decía es tenemos que de alguna manera rebelarnos o protestar contra esta situación de cosas. Yo digo, tenemos que protestar contra la mentira como política de Estado, ¿no? Y creo que ellos están librando esa batalla, pero también es responsabilidad del Congreso, es responsabilidad del periodismo. Me parece que en eso sí tenemos que estar todos muy juntos y me parece que hay, digamos, una batalla para dar en eso. La economía, bueno, los números que vamos, digamos, armando, porque, repito, las estadísticas oficiales no están, pero producción industrial con 10 puntos de caída. Hoy salió el número que parecía que tampoco iba a salir de construcción, finalmente salió. 6 puntos de caída, es decir que la economía que ya venía de haber caído en el último trimestre del año pasado va a tener una situación que ya entra en lo que técnicamente se llama una recesión, ¿no? Y yo ahí, ¿es deflación lo que tenemos? No, deflación no. No, ¿está inflación? Tenemos una... claro, porque no vendo y suben los precios. Tenemos recesión con inflación, claro. ¿no? Típicamente. Yo comparto lo que decía Alberto Fernández, que la decisión más crítica que tomó, la que más le costó a este gobierno fue la confiscación de YPF, porque la confiscación de YPF hizo exactamente eso, que durante 2 años se colapsara el nivel de inversión en Argentina, y bueno, entonces si no hay inversión, no hay empleo, y no hay empleo de calidad, y entonces tenemos esta situación de estancamiento económico muy pronunciado, ¿no? Yo creo que el gobierno se equivocó, pensó que con el petróleo iba a financiar el populismo, como es en Venezuela, y se equivocó que en Argentina es el populismo el que financia el petróleo. Son medidas políticas, medidas con objetivo político que no funcionaron. Que por ahí tenía algún tipo de respuesta económica, pero no se tiró al bulto, digamos, sin ninguna especificidad. ¿La inflación de abril? Como mínimo 2%. Pero te voy a dar un dato optimista. Bueno. El ministro de Economía está empezando a tener otro tipo de reuniones con los empresarios. Menos soberbia, está escuchando más. Por ahora no cambió un metro sus decisiones.
Está bien, pero a Pero veces está las empezando. necesidades... Sí, hay un par de empresarios que con el ministro se llevan bien, empresarios importantes que le organizan reuniones donde el ministro está escuchando un poco más. Ojalá salga algo de eso. La inflación cayó al rango de 2, 2,5. En abril se van a conocer los números ahora muy pronto, pero en un cuadro recesivo realmente muy significativo, ¿no? Entonces la verdad que es preocupante esa situación. Leonardo, el paro es para el 14 de mayo. El paro es para el 14 y también mañana, ya dentro de pocas horas, es el Día de los Trabajadores. Es un día de reflexión, me parece, para todos, pues todos somos trabajadores. A ver cómo salimos de esto, tratando de no confrontar más y proponer esto Y de pensar. De un consejo de unidad y de una declaración de emergencia económica y social, ¿no? A los tres muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.